Son las 9 en punto, tiempo del centro de México. Gracias por continuar con nosotras. Vamos con todo. Pues justamente el análisis de la académica Mariana Aparicio sobre lo que todo el mundo vio hoy en torno al anuncio arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos pues con él con todo. Bien, pues vamos con el día de la liberación, 2 de abril. Para estas horas debieron ya haber escuchado bastante al respecto desde las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Desde antes, aquí en Sin embargo al aire, estaba la cobertura previa a este anuncio. Estaba todavía la duda de si los iba a anunciar o no, dado que los estaba posponiendo desde el 1 de febrero, luego al 4 de marzo y luego al 2 de abril. Bueno, sucedió en un gran mensaje en frente de trabajadores, particularmente trabajadores del sector automotriz. Y ojo con esto, porque justo es el sector que va a ser más afectado en cuestión de aquí, de México, a diferencia de lo que se venía gozando por el Telecán, hoy Temec, que es lo que nos explica la académica Mariana Aparicio. Bueno, rápidamente, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva tanda de aranceles a los que llamó recíprocos para varios países que aplican tarifas a Estados Unidos, entre ellos incluso países aliados. Me refiero a Argentina, Javier Milei, también allá Ecuador, Daniel Noboa, y pues otros países que pues se han mostrado aliados a la administración Trump, a las posturas de Trump, pero eso no importó al momento de aplicar estos aranceles recíprocos. Bueno, también hay que destacar que en esta lista de recíprocos, como México no le impone aranceles, pues obviamente no apareció, pero indirectamente sí se ve involucrado México y Canadá, socios de Estados Unidos a través del Telecán, por precisamente los aranceles de 25% a todos los vehículos que no sean fabricados en Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de este anuncio tan esperado, que estaba a la expectativa, pues no solo inversionistas y empresarios, sino también gobernadores de todos los países. We cannot pay the deficits of Canada, Mexico, and so many other countries. We used to do it. We can't do it anymore. We take care of countries all over the world. We pay for their military. We pay for everything they have to pay, and then when you want to cut back a little bit, they get upset that you're not taking care of them any longer. But we have to take care of our people, and we're going to take care of our people first, and I'm sorry to say that. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. In Sleepy Joe Biden's last year in office, the United States hemorrhaged 100,000 manufacturing jobs, and the number was going through the roof at levels never seen before. And our trade deficit reached a record $1.2 trillion, which is unheard of. Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made, it was a horror show. I was able to terminate it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst trade deal ever made by far. But since the very beginning of NAFTA, our country lost 90,000 factories. Además de la presencia de trabajadores, sobre todo el sector automotriz, uno de ellos de Detroit, de hecho, tuvo la palabra para pues narrar cómo hay ciudades fantasmas en todo este cinturón del sector automotriz, precisamente porque todas las plantas automotrices se fueron hacia México, no todas, pero varias se fueron hacia México atraídas por una mano de obra calificada, pero mal pagada, o al menos con menos salario y además con menos presiones sindicalizadas. También brilló la ausencia de Elon Musk, el magnate dueño de Tesla, dueño de X, y esta mañana estaba el rumor a través del portal político de que iba a ya renunciar al gabinete de Donald Trump. Él se está encargando pues de esta oficina creada precisamente para él, DOG, para hacer recortes de gastos superfluos, gastos de recursos públicos. Bueno, pues ya el propio Elon Musk ha desmentido esto.
La vocería de la Casa Blanca pues contesta que es pura basura esto, y Elon Musk dice, sí, fake news, falsas noticias. De momento Elon Musk va a continuar tanto administrando sus empresas como también siendo parte de la administración de Donald Trump. Sin embargo, sí llamó la atención que no estaba en primera fila como lo estuvo, por ejemplo, cuando tomó el cargo como presidente Donald Trump en enero pasado. Bueno, decíamos que el mundo reacciona, así decidimos pues titular el programa del día de hoy, porque después de este anuncio que terminó una hora después, como a las 3 de la tarde, tiempo de México, empezaron a reaccionar. En primera, pues el peso ganó terreno porque no le fue tan mal a México, pero a los países que sí aparecen en esta lista de tarifas recíprocas, de aranceles recíprocos, pues hubo bastantes reacciones. Por ejemplo, Brasil aparece en esta lista. Actualmente, pues, nos decía la analista Mariana Aparicio que en América Latina pues está muy fragmentada, a diferencia de la Unión Europea, que tiene una respuesta más en unión frente a Trump. Vemos a una América Latina con algunos gobiernos de izquierda, con algunos de derecha. Bueno, en el caso de Brasil, el gobierno de Brasil lamentó la decisión adoptada por Estados Unidos de imponer aranceles adicionales del 10% a todas las exportaciones brasileñas. Esta nueva medida, al igual que las demás tarifas ya impuestas a los sectores del acero, aluminio y autos, viola los compromisos de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio y afectará todas las exportaciones brasileñas de bienes hacia los Estados Unidos. Así lo dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, Industria, Comercio y Servicios de Brasil. Por el lado de su poder legislativo, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó también un proyecto que impone reglas ambientales y comerciales recíprocas en las relaciones con otros países, luego de que el presidente estadounidense Trump les anunció aranceles. Es decir, no hay como tal aranceles, hay unas reglas ambientales y comerciales recíprocas. Hay reacciones también de Australia. Ahí el primer ministro Anthony Albanese condenó los nuevos aranceles de Estados Unidos a las importaciones desde su país, los calificó como injustificados y dijo que son una acción que no es propia de un amigo. Esto es lo que afirmó. Los aranceles de esta administración no tienen fundamento lógico y contradicen la esencia de la asociación entre nuestras dos naciones. Esto lo dijo ante la prensa el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. También agregó, esto no es propio de un amigo, y confirmó que Australia no impondrá aranceles recíprocos a Estados Unidos, pero advirtió que recurrirá a los mecanismos de resolución de disputas contemplados en el Acuerdo de Libre Comercio entre ambas naciones. Desde Italia, de igual manera, hay reacciones, Dul. Sí, decía, por el lado de América Latina están fragmentados por la Unión Europea, sí han tenido o han tratado de tener un mensaje más de unión, pero por ejemplo por el lado de Italia, pues sabemos que es una de las representaciones de gobierno de derecha afín a la postura de Trump, aún así pues recibe sus tarifas, y es la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien criticó la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles no solo a Italia, sino a toda la Unión Europea, calificándola de un error que no beneficia a nadie. Meloni aseguró que Italia trabajará para alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos con el objetivo de evitar una guerra comercial que podría debilitar a todo Occidente en favor de otros actores globales. Es decir, Meloni todavía no lo califica como tal, como ya el inicio de una guerra comercial, pero están todavía tratando de evitar que esto sea ya un hecho. Y en Canadá, el primer ministro Mark Carney dijo que Canadá sí responderá a los aranceles de Estados Unidos con contramedidas. Prometió actuar con determinación para responder a estos aranceles sobre automóviles. Y también pues dijo que brindarán apoyo a los trabajadores afectados. Durante una crisis lo importante es unirse y es esencial actuar con determinación y fuerza. También, de parte de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aconsejó este miércoles al resto de países que no escalen la guerra comercial con represalias a los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. A Fox News declaró lo siguiente: mi consejo a todos los países ahora mismo es que no tomen represalias, relájense, asimílenlo, veamos cómo evoluciona, porque si toman represalias habrá una escalada. Si no toman represalias, este es el punto álgido. También el jefe del Tesoro
aseguró que los países afectados por los aranceles tienen superávit comercial con Estados Unidos y que si toman medidas, pues también se verán perjudicados. ¿Cómo ves este llamado que hace? Relájense, respiren hondo. Sí, nada más. No se venguen. Sí. Y Dulce, ya adelantabas que platicamos hoy con Mariana Aparicio, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Algo que destaca es que a partir de hoy, de este miércoles 2 de abril, después del anuncio que hace el presidente estadounidense Donald Trump, el mundo enfrenta un proceso de nuevo mercantilismo y desglobalización. Así lo explica. Expuso que este 2 de abril, el día que Donald Trump ha descrito como el Día de la Liberación, pues también marca un precedente de cómo pues Estados Unidos pasará de mostrarse como el líder comercial internacional ahora pues a una política mucho más proteccionista. La académica también planteó en esta entrevista que a pesar de que los socios comerciales México y Canadá no fueron mencionados directamente en esta lista de aranceles recíprocos, todos los mexicanos pues sí sentiremos estos ajustes a largo plazo, incluyendo incluso cambios en nuestros hábitos de consumo. Recordó que el Tratado de Libre Comercio, que en primer momento fue el primero fue el Tratado de Libre Comercio y ahora es el TEMEC. Bueno, benefició a México con la llegada de inversión de plantas automotrices atraídas pues por la mano de obra aquí en México que recibía un menor pago. Sin embargo, ahora Trump busca llevarlas de regreso a Estados Unidos con incentivos fiscales de no pagar aranceles si estos automóviles se fabrican allá. Vamos a escuchar qué es lo que opina Mariana Aparicio, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, sobre el discurso que da este día el presidente Donald Trump. A mí me parece desde una perspectiva política y de proyección a nivel internacional que es el Día de la Liberación de Estados Unidos como el líder internacional del libre mercado, ¿no? O sea, creo que es muy claro en donde se establece dentro del discurso que Estados Unidos no va a asumir ningún costo más de sus socios y aliados comerciales, ni de Occidente, ni de enemigos potenciales, ni de autorregulación. O sea, es decir, este Día de la Liberación hace de Estados Unidos sin ninguna carga de responsabilidad, ¿no? Hacia la comunidad internacional. El ser el Día de la Liberación lo que implica es que Estados Unidos abre al mundo su posición sobre su propia reindustrialización, la eliminación de las cadenas globales de valor y productivas hacia ciertas regiones en el mundo, de ahí la lista recíproca, y que Estados Unidos ya no está más dispuesto a asumir estos costos de un líder hegemónico o de una potencia económica ya ahora en el siglo XXI. Y que solamente se va a cuidar a sí mismo, ¿no? Esto no quiere decir que vaya a salir de organismos internacionales, no se mencionó nada sobre el sistema multilateral de comercio, pero por momentos pareciera que Estados Unidos fue una víctima de los otros países. Y creo que este es un giro muy interesante, sobre todo porque marcó una fecha importante y dijo 30 años. Y hace 30 años justo se estaba discutiendo a nivel internacional la modificación del sistema multilateral, sobre todo porque mayores países que estaban ya dentro del sistema tenían otros intereses específicos y esto dio paso a la modificación de acuerdos discriminatorios, ¿no? Que tenían esta prevalencia bilateral y también regional. Pues bueno, también eso queda en evidencia que Estados Unidos quiere nuevamente producir todos sus bienes en esta suerte de de proteccionismo, ya no necesariamente selectivo, ya busca que todos aquellos bienes que se producen o que se consumen dentro de Estados Unidos se produzcan dentro de Estados Unidos para no pagar aranceles y que Estados Unidos va a responder de forma recíproca a todos los países en el mundo, ya no va a costear desde la perspectiva del presidente Trump, ya no va a costear los déficits comerciales, que también, bueno, eso es toda una discusión a nivel económico que
que si los déficits o no implican efectos específicos a un determinado país, pero lo cierto es que desde su primera administración, pero con este anuncio se hace mucho más evidente, estamos enfrente de un neomercantilismo con características muy específicas, donde a nivel internacional tenemos distintas regiones en el mundo. A propósito de este discurso, identificamos en la Unión Europea que se están poniendo de acuerdo, ¿no? Para tener aranceles recíprocos también, pero en unísono también. Lo mismo está pasando en Asia específicamente. Hay una negociación bastante interesante entre China, Corea y Japón, que son uno de estos tres países están mencionados dentro de los aranceles recíprocos, y pareciera entonces que Estados Unidos está dentro, digamos, que es el brazo a nivel internacional, y en algunos sectores es cierto, pero ya lo dejó de ser. Y creo que es otro mensaje que da el presidente Donald Trump. Antes éramos los mejores en hacer estos productos y ahora dependemos de los demás. Creo que esta dependencia fue muchísimo más clara en la pandemia, que hizo mucho más fuerte modificar su política, no solamente comercial, sino también industrial. Y eso es exactamente a lo que apunta, ¿no? Ya no se busca esta división internacional del trabajo, donde se busca la eficiencia a nivel internacional para ser más competitivo, sino lo que se busca es regresar nuevamente a Estados Unidos. Bueno, ahora que la certidumbre ya es cuál es el anuncio que ya se está publicado en el portal de la Casa Blanca, la pregunta siguiente es: ¿qué efectos va a tener a corto, mediano y largo plazo? Bueno, pues justamente también de esto nos habla Mariana, tanto para los estadounidenses como para México. Escuchemos. Y un gran nerviosismo al inicio, antes del discurso de diversos congresistas sobre cuáles van a ser los costos. Lo cierto es que en el corto plazo, no sabemos qué tanto, ¿no? Qué tan corto plazo sea, pues sí va a haber un proceso de ajuste que va a repercutir en los bolsillos de las y los estadounidenses. De hecho, también en la semana ya veíamos muchísimas notas sobre que los estadounidenses estaban reduciendo su gasto, sobre todo el gasto para, digamos, entretenimiento y de restaurantes. Es decir, ya son mucho más precavidos o más cautos en términos de sus gastos. Pero la apuesta es entonces una modificación eh, de, eh, de reindustrialización productiva, Estados Unidos hacia adentro, aislacionista. La apuesta es que las compañías, para no pagar impuestos, regresen a Estados Unidos o se desarrollen en Estados Unidos, pero a la par también en el mediano y en el largo plazo se va a eliminar algo que ha sido fundamental para la política estadounidense, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, y es el efecto político que tiene la dependencia económica y comercial a su mercado, ¿no? Y en este caso creo que México es un gran ejemplo. Si bien es cierto que en esta lista recíproca no está ni México ni Canadá, esta semana también vimos que hubo un gran intercambio de visitas, tanto en Estados Unidos como México, por el lado mexicano, llamada del nuevo primer ministro canadiense con la presidenta mexicana. Pero reducir la dependencia, es decir, el Día de la Liberación para Estados Unidos, que se marca el día de hoy, 2 de abril del 2025, puede tener efectos políticos, sobre todo con estos socios comerciales en el largo plazo, al reducir la propensión de dependencia comercial y de ir desmantelando o desacoplando nuestras economías en el mediano y en el largo plazo. Y Mariana Aparicio, doctora en Ciencias Sociales, también nos explicó qué es lo que podremos ver después de este 2 de abril. Recordó, por ejemplo, que la globalización pues no estará ahí para siempre, que siempre podemos ver estas tendencias proteccionistas que pueden revertir los procesos que ya conocemos. Se refirió a ello pues recordando, por ejemplo, los cambios que se vivieron en México desde que se firma el Tratado de Libre Comercio, ya después con esta renegociación al TEMEC, pero nos dijo, bueno, desde que se firmó, llegó una serie de cambios en nuestros hábitos, incluso del día a día, en nuestros hábitos como consumidores, que impactaron hasta en la forma en la que vamos al cine o los productos que consumimos. Vamos a escuchar qué es lo que comentó la investigadora Mariana Aparicio.
Y me parece que Estados Unidos tiene el derecho, el legítimo derecho de modificar su situación económica internacional, nada más que su mercado depende en muchas economías, de ahí el efecto de boomerang que tienen distintos países. Entonces, esto que yo les mencionaba en el mediano y en el largo plazo, la reducción de la dependencia comercial y económica hacia Estados Unidos y procesos de desacople que seguramente vamos a ir identificando. Ya les mencionaba el caso de Asia, pero también el de la Unión Europea. Tenemos una Canadá que las provincias son muy fuertes, con políticas comerciales muy específicas, pues ahora están unidas. En donde no vemos muy claro es hacia dónde va América Latina, es un poco más fragmentada, el proceso de integración, no queda muy claro cuál va a ser la estrategia, si es económica, es política. Digamos, América Latina es un gran signo de interrogación. Eh, pero que esto, digamos, en términos de también de la política exterior de Estados Unidos va a tener efectos, tal vez no lo veamos muy pronto, pero sí una reducción de la dependencia económica y comercial de terceros países, pues los hace menos propensos a cooperar, ¿no? En ciertos temas que son prioritarios para Estados Unidos. Imaginemos un escenario donde México ya no dependa del 83% de la economía con Estados Unidos, sino tenga, ¿no? Por un proceso de diversificación en el mediano y el largo plazo, pues una política de interés nacional de Estados Unidos, pues poco tendrá efectos. Y esta no es una discusión nueva, se dio justo después de ratificar el entonces TLCAN, de ahí que México haya firmado una gran cantidad de acuerdos discriminatorios a nivel internacional, pero parece ser que este es un buen momento para replantearse una estrategia. Todo lo cual en el corto plazo, y eso sí creo que todos y todas los que nos están viendo, pues sí tendrán procesos de ajuste porque la economía mexicana con el Telecán y también nuestros gustos, la forma en que vamos al cine, los ciertos productos que consumimos, pues son muy de Estados Unidos y que eso también formó parte de la implicación de una firma de un acuerdo de libre comercio como el Telecán. Esto va a ser bastante interesante. Veamos mañana qué dice la mañanera la presidenta Sheinbaum. Seguramente ya hay un plan. Hay una negociación ex ante sobre este día que tenía que ver con respetar el acuerdo, ¿no? Sobre todo porque muchos de estos productos en el corto plazo no pueden completamente modificarse y producirse en Estados Unidos y un producto puede pasar más de 5, 6, 7, 10 veces, ¿no? Y eso en el corto pues puede afectar, pero una vez teniendo, en teoría le llamamos protección de industria naciente, puede nuevamente desacoplarse con la economía mexicana. Creo que hay un gran reto y una gran oportunidad, pero en el corto plazo los ajustes sí lo vamos a sentir todas y todos en todos lados del mundo y que es una nueva forma cuando nosotros estudiamos la globalización. Esa es la primera clase que doy en la facultad de políticas y yo les decía siempre a los estudiantes, la globalización no está dada y para siempre, siempre hay tendencias proteccionistas de guerra que pueden revertir estos procesos de liberalización y creo que estamos muy rápido en uno de esos procesos de desglobalización, pero que no tenemos muy claro hacia dónde vamos porque hay potencias emergentes, potencias económicas, potencias, hay una potencia militar y estamos en la reconfiguración del sistema internacional. Sin lugar a dudas, el día de la liberación de Estados Unidos de ser el líder a nivel internacional y entonces se abre un abanico de posibilidades en quién será el próximo líder a nivel internacional. Esta última idea coincidimos sin ponernos de acuerdo, fue la que más nos impresionó. Es importante repetir lo que decía al inicio de este espacio. Mon, ¿cuántos años tienes? 20 y tantos, ¿no? Ajá, 29. 29. Yo tengo 33, es decir, casi toda nuestra vida hemos estado bajo el Telecán firmado en el 94 y ahora TEMEC en proceso de revisión el próximo año en 2026. No tenemos ni idea de lo que es la no globalización y pues ella, académica, nos dice, yo sí vengo de un periodo así y la globalización no es eterna, puede esto cambiar a precisamente un proceso como el que estamos viendo rápido de desglobalización. Bueno, dicho lo cual, en el tema que más nos va a afectar en cuestión de aranceles de 25% a vehículos fabricados
que no sean fabricados en Estados Unidos, pues precisamente es en el sector industrial, en el sector manufacturero que produce y exporta vehículos. Pues también viéndolo con Obed Rosas, jefe de información, resulta que 9 de cada 10 vehículos producidos en plantas mexicanas se van hacia exportaciones, y el país que más recibe exportaciones pues es precisamente Estados Unidos, y lo que más le mandamos son autopartes. Entonces, pues justamente al preguntarle si el TEMEC era un salvavidas, esto fue lo que nos responde la investigadora. Nuestras economías están altamente integradas en ciertos sectores productivos. El sector automotriz es uno muy importante, pero también es uno de los sectores más golpeados en Estados Unidos, justo por el acuerdo de libre comercio entre estos tres países. De hecho, no es extraño que un trabajador de ese sector haya dado palabras en el marco del discurso de la Día de la Liberación y que haya mencionado que todos los trabajadores están apoyando la propuesta del presidente Donald Trump, que muchos se habían olvidado de ellos. Y en efecto, ¿no? Este cinturón del sector automotriz en Estados Unidos, pues muchas de esas ciudades son fantasma, ya no hay empleos, todo tiene que ver porque el objetivo en aquel momento de la deslocalización de la producción tenía que ver con la eficiencia y cómo se hacían productos más rápido en costos más baratos, ¿no? Entonces la ventaja que tenía nuestro país eran salarios mucho más bajos en comparación con los salarios en Estados Unidos, pero además con derechos sindicales mucho menos restrictivos que en Estados Unidos, pero además no solamente los empleados o la fuerza de trabajo mexicano era mucho más económica, con menos derechos laborales, sino que también durante este proceso, desde la firma del acuerdo hasta ahora, es mano de obra altamente calificada. Entonces, digamos que de alguna forma este día en el sector automotriz, pero también de lo que se va a negociar en la primera revisión que tiene que ver con la cláusula sunset del acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene que ver con proteger, ¿no? De forma directa a la mano de obra que no es calificada, que no es eficiente y que no es productiva, y que para poder regresar las empresas a Estados Unidos necesitan otro tipo de políticas fiscales para incentivar a estas industrias a regresar a Estados Unidos. ¿Cuáles son esas políticas fiscales? Bueno, nos dijo en el discurso una de ellas: si quieren vender autos en Estados Unidos, tienen que estar hechos en los Estados Unidos, y de esa forma no van a tener que pagar aranceles. Ahí hay un impuesto indirecto de apoyo para volver a contratar a los los estadounidenses en esos sectores en donde, de nuevo, pues por mercado están fuera del mercado porque no son eficientes. También fue muy interesante que haya mencionado que Estados Unidos está abierto a la migración calificada y que quiere Estados Unidos, ¿no? Eso tampoco hay que dejarlo de lado, porque pareciera que la política migratoria, que ha estado permeado también en la política arancelaria y la política comercial en general, pareciera que Estados Unidos está cerrado a la migración. Y en efecto no es así, está cerrada la migración que no quieren. Y esto tampoco es privativo de Donald Trump. Durante toda la historia de Estados Unidos, pues se ha incentivado políticas migratorias restrictivas a ciertos países o colores de piel o o religiones o ideología. De nuevo, entonces, pues bueno, es muy interesante, por un lado, ¿no? Estos incentivos indirectos a la producción en Estados Unidos, de crear más empleo para este sector que dejó de ser competitivo, y por otro lado también, pues ha dicho, o durante el discurso mencionó el presidente Trump que habrá tasas de interés mucho más bajas, ¿no? Para aquellos que compren un automóvil estadounidense, y ahí se hizo una comparación de cómo es posible, ¿no? Que ciertas marcas extranjeras pues tengan mayor mercado en este país cuando empresas de Estados Unidos pues tienen muy poca venta dentro del país. Entonces, pues sin lugar a duda, Montserrat,
pues el caso mexicano, de nuevo, en el corto plazo sí va a haber un estrés específico, sobre todo porque ya hay algunos anuncios de ciertas compañías del sector automotriz que han dicho por lo menos que no van a invertir en el país o que sí van a trasladar su producción, pero eso en el corto plazo no es viable y no es rentable. ¿Por qué? Porque digamos, cada planta se especializa en la producción de un vehículo, ¿no? De un modelo. Y modificar toda esa estrategia, pues lleva un tiempo, ¿no? De ahí también la diferencia entre inversión extranjera directa, ¿no? Lo que implica desmantelar una planta, relocalizarla digamos, en otro lugar, buscar proveedores, ¿no? Con el valor de contenido regional que necesitas. Digamos, esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo, no sabemos qué tan rápido, qué tan eficiente, tampoco sabemos si hay empresas de otros países que apuesten por irse, ¿no? A Estados Unidos. De hecho, México y su economía se benefició muchísimo con la firma primero del Telecan de muchas empresas del sector automotriz que venían a nuestro país para crear estos digamos, estos vehículos para exportarlos a Estados Unidos. Eso era parte de nuestra ventaja, ¿no? La cercanía, la reducción de los precios de logística y una mano de obra altamente, digamos, eficiente y con menor valor costo relativo. Entonces, me parece que va a ser un tema, el tema del sector automotriz, uno muy discutido dentro de la revisión del 2026. Todo pareciera indicar, pero fue un guiño, no fue como muy específico en que tal vez no haya acuerdo, pero sí hay acuerdo. Lo que sí sabemos hoy es que el presidente Trump está cuidando el TMEC, ¿no? Por la negociación de la semana pasada dio cuenta a que se va a respetar el TMEC. México hoy no está en la lista recíproca, pero eso no quiere decir que a la par esté generando políticas domésticas para modificar y regresar toda la industria del sector automotriz a Estados Unidos. Entonces, creo que aquí el reto es qué va a hacer digamos, el gobierno mexicano y qué también van a hacer el sector privado mexicano y cómo también pueden retener o qué es lo que va a dar el gobierno mexicano para que empresas de otros países y no solamente estadounidenses se queden en nuestro país con una mano de obra, de nuevo, altamente calificada y que puede ser muy competitiva a nivel internacional. Bueno, pues Donald Trump decidió llamar este día 2 de abril, año 2025, Día de la Liberación. Mariana Aparicio nos explica en su interpretación, en su lectura, qué es liberación de Estados Unidos de ser el líder internacional en comercio y ahora mirar hacia adentro a su producción nacional y deja un abanico de posibilidades para qué país o qué región tome ahora el liderazgo de comercio internacional. Mientras tanto, aquí en México lo sabemos, la presidenta Claudia Sheinbaum lo había adelantado, lo vuelve a confirmar. El día de mañana, jueves 3 de abril, va a presentar el Plan México, pero ya versión acelerada, desde el Museo de Antropología, precisamente, pues justamente en el mismo lugar donde al inicio de este año presentó el Plan México. En resumidas cuentas, es mirar hacia adentro, aumentar la producción nacional, entre ellos una planta de semiconductores con inteligencia artificial allá en Jalisco, el auto eléctrico que ya también ha presentado pues este auto eléctrico pequeño individual con acceso no tan caro como otros vehículos eléctricos de otras empresas. Y pues finalmente quiero que se queden con esta idea de que a pesar de que México no salió en la lista de aranceles recíprocos porque México no le había aplicado ningún arancel, indirectamente se verá afectado el sector automotriz aquí en México. La importancia de esta industria pues se ve en gráficas, en datos. Por favor, Ana, primero saber cuánto exportamos a Estados Unidos. Estos son datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que por cierto el día lunes 7 de abril va a dar una conferencia de prensa pues respecto a todo este tema. Top de 10 países de destino de producción de vehículos ligeros, pues Estados Unidos, más de 1 millón de vehículos ligeros enviaron solo de enero a julio del año 2024. Todo el 2024 pues fue también cifra récord.
Siguiente, por favor, Ana. También es importante lo que nos explicaba Mariana, que también nos voló la cabeza, el tema de las plantas automotrices aquí en México. Bueno, pues las que estaban en Estados Unidos decidieron mejor venir a instalar aquí porque México es atractivo por su mano de obra bien calificada, más barata que en Estados Unidos y con menores problemas de sindicatos. Es decir, acá están, aunque a pesar de que sí hay sindicatos en torno al sector automotriz, son menos complicados para los empresarios, desde el punto de vista empresarial, por supuesto. Bueno, pues ahí vemos el mapa de dónde están las plantas por empresas, es decir, por Ford, la región del Bajío, pero también en el norte, por la cercanía con Estados Unidos también son costos de logística menores. Es decir, también la integración que hay, porque pasan primero están en México, una autoparte, se pasa a Estados Unidos, se ensambla, se regresa a México y demás. Bueno, todo eso se va a ir desarticulando poco a poco, a largo plazo, y veremos un escenario completamente distinto. Para las generaciones que nacimos bajo el Telecán, pues será novedoso. Para las generaciones que estaban antes del Telecán, pues también será otro escenario novedoso, pero no les vuela la cabeza tanto como a nosotros porque estamos acostumbrados a la globalización. Decía Omar, pues una especie de adicción al Telecán porque estamos acostumbrados a ello.